Hola, ¿se escucha bien el micrófono? Ya, bueno, bacán. Esperemos un ratito a que lleguen más compañeros, si es que llegan más. Sí, partimos todos juntos. ¿Hasta qué materia alcanzaron a ver con el profe? ¿Vieron mapas de Carnot? ¿O solamente alcanzaron a ver la... Hola, Hola. ¿solamente vieron reglas de álgebra de Boole o teorema de Morgan? Sí, lo último que vimos fue álgebra de Boole. ¿Ya? Vimos tablas de verdad. Eso fue lo último. Ya, tablas de verdad, ya, bacán. Sí, y vimos el SOP y POS, que sería, Ya, ok. bueno, Suma la de forma producto y estándar y producto de eso. suma. Sí. Sí. Ya, bacán. Ya, entonces la ayudantía de hoy se va a enfocar a resolver el ítem, creo que 5 de la guía, si no me equivoco, o 6, no me acuerdo, creo que 6. Entonces, primero, tienen que tener a mano el formulario, 2 tablas más que van a agregar a su formulario, el que le dije que hicieran para que estén, para que vayan haciendo más rápido los ejercicios. Les voy a compartir la pantalla entonces. Em, Vamos a hacer el ítem 6. ¿Ya? Al menos 3 ejercicios de el ABC puede ser, el D lo pueden hacer ustedes. Y después vamos a ver el 7 y el 8. Y ahí hasta donde alcancemos. Entonces, En el 8 todavía no vemos si la multiplicación y suma. O sea, el min term y el max term, ¿todavía no? sí, no. Ya, ok. Bueno, pero igual se los puedo mencionar porque no es para nada difícil. Entonces, yo creo que de más lo van a entender. Es súper simple, de hecho. Ok. Ya. Entonces, tratan de tener a mano esta tabla. ¿Ya? Porque esta es la que van a necesitar para realizar los ejercicios. Y ya cuando tengan esta, también agreguen el teorema de Morgan. Ya, la negación podría hacerle una comilla arriba. Entonces eso significa que A más B está negado entero, la suma total. No sé si se entiende. Y eso va a ser igual a A negado por sí sola por B negado por sí sola. Y el otro es el inverso. Ya, entonces esas son las dos que tienen que tener claras, el teorema de Morgan y las reglas del álgebra de Boole. Entonces ya con eso, con esas tablitas, la agregan a su formulario. Y eso, el primer ejercicio
lo voy a hacer con ustedes acá en esta pizarra y los dos otros siguientes les dejo tiempo y revisamos en conjunto. Entonces el primero... Acuérdense, tengan la guía a mano, el ítem 6. Si alguien no lo tiene, se la puedo poner acá en la pantalla compartida. Ahí me avisan por chat o activan el micrófono, no sé. Entonces la primera es... Ya, ese es el primer ejercicio, simplificar esa expresión. Entonces lo que les recomiendo para cualquier tipo de ejercicios de simplificación es que primero traten de agrupar términos. Por ejemplo, en este caso, lo que yo hice fue agrupar las x, buscar los factores comunes con x, y con x negado y. Entonces primero reagrupo todos los factores que tienen x. Sería, bueno, primero 1 y z, y creo que es y w negado. Ustedes al negado háganle la rayita nomás, pues en este caso lo hago así porque no cacho muy bien cómo expresarlo todavía. Entonces esos serían todos los términos comunes con x, ¿ya? Entonces continúo, veo qué términos más puedo reagrupar y les había dicho yo que el x negado y, que lo tengo en esta expresión y en esta expresión de acá. Entonces escribo x negado y. Y continúo con las expresiones restantes, que sería el x negado y z. O sea, el wz, que es la última, si no me equivoco, sí. Entonces ahora, por álgebra de Boole, yo sé que cualquier expresión, al sumarle 1, me va a dar 1. Por lo tanto, tacho eso, tacho eso. Por lo tanto, me queda esa expresión, ¿ya? Y acá se puede hacer algo más. Si ustedes revisan la tabla, se puede continuar. Voy a poner acá la igualdad. Tienen que recordar, ver muy bien comparando la tabla con la expresión. El x más x negado y es igual a x más y. ¿Ya? Entonces esa sería la expresión final. Acá y para que no se pierdan. Esos dos términos son iguales a este de acá. Entonces ese sería el resultado final. Esto igual a 1. Entonces cualquier término multiplicado por 1 va a dar 1. Entonces por eso se mantiene el x y el x. Entonces esa sería la solución del primero. No sé si alguien tiene alguna duda. Si es que hacen otras simplificaciones, por ejemplo, quizás el regrupar por iz,
entonces tienen un x más x negado que al final también les da 1. También se puede hacer. Hay muchos caminos para realizar estos ejercicios. Ahí ustedes ven cuál les conviene más, cuál se les facilita más, y obviamente siempre tienen que llegar todos al mismo resultado. Pueden ser caminos distintos, pero tienen que llegar al resultado final igual, por si lo analizaron de otra manera. ¿Alguna duda? Por mi parte no hay dudas. Ya, ok. Entonces el 12 lo voy a dejar escrito acá y ustedes lo resuelven. Les doy un momento y ya voy a compartir la guía, les voy a dejar acá y les sacan un pantallazo. Aquí está la guía 1. Entonces el que acabamos de hacer fue el ejercicio 6A. Ahora ustedes hagan el B y el C. Ahí me aviso más o menos ustedes igual cuando vayan terminando para no alargar tanto el ejercicio y lo resolvemos en la pizarra. Mientras tanto le voy a hacer el formulario del suma de producto y productos de suma. Ya, esa fórmula es importante, el teorema de Morgan. Eh, un ejemplo podría ser,
Y entonces el POS y SOP igual agréguenlos al formulario porque les va a ser útil. Ya hice el B. ¿Ya? Espera, ¿Te dame digo un... o lo revisamos? No, dime cuánto te dio. Me dio D más A, B, C negado. Negado, ya, bacán. Ese es el resultado. Entonces revisémoslo en conjunto si es que los demás tienen alguna duda. Deja de terminar de escribir acá. Ok. Ya, ahí está. Entonces creo que ese es el siguiente, si no me equivoco. Ya. Como les decía anteriormente, hay muchos caminos para resolver estos ejercicios. Pues ustedes pueden empezar desde la expresión booleana que se les acomode más. En este caso, yo lo que elegí fue hacer esto. Elegí esta expresión de acá, entera. Y la tomé como si fuera una sola expresión, el C negado más D. Lo tomé como si fuera una. ¿Ya? Entonces sería eso. Y el C negado más D más E sería la expresión A más un B. Entonces, si recuerdan la tabla, toda esa expresión es igual a A. ¿Ya? Por lo tanto, el A sería C negado D. Entonces esa parte ya se me redujo aquí, a solamente esta expresión. Vuelvo a reescribir la anterior. Ahí está justo, creo. Y acá lo que puedo hacer es multiplicar término a término. ¿Ya? Entonces me queda ABC negado. ABD. CS negado. CD. DS negado. Y DD. Si no me equivoco, quedaría así. Entonces ya de esta expresión, ¿está? Sí. De esta expresión podemos también
reducir el C por C negado. Según álgebra de Boole eso me da 0. Y el DD, que un término por otro término igual va a ser el mismo término, por lo tanto sería D. Bueno, ahí el 0 y el D se parecen, ahí tengan cuidado. ¿Qué más puedo hacer? Reagrupar términos, ¿verdad? Por ejemplo, acá con el D. Entonces, reescribo la siguiente línea, me queda... Ya, ese 0, por lo tanto, ya se eliminó. Voy a agrupar en este caso por D. Me va a quedar C más C negado. Ya, y ese término al final me queda D porque es el mismo D por D. ¿Ya? Entonces acá tienen que recordar que el C más el C negado me va a dar 1. Entonces tacho acá es 1. Y un término multiplicado por 1 me da el mismo término. Entonces volvemos a escribir para que nos quede más ordenado. D más D. ¿Ya? Acá se dan cuenta igual, me va a dar D. Reescribo. Y puedo factorizar por D. O reagrupar. Entonces me queda D 1 más AB. Y si recuerdan, cualquier término sumado a 1 me va a dar 1. Por lo tanto, el resultado va a ser ABC negado más D, como decía la compañera. Entonces ese sería el resultado del segundo ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Alguien que no haya entendido alguna regla o algo así? Y entonces, si no hay dudas, pasamos a la C. ¿Ya? Lo mismo, entonces les dejo unos minutos, la realizan y la revisamos acá en la pizarra. ¿Ya? Voy a borrar aquí para escribir la siguiente.
Ya, si no me equivoco, esa es la expresión. Ya, si hay una consulta de algún tema anterior, me lo pueden preguntar igual mientras realizan el ejercicio, si es que no entienden algo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Ya, mira, si aplico el teorema de Morgan, ¿Ya? puedo separarlas todas por multiplicación, ¿verdad? Sí, todas te van a quedar como multiplicadas, como los términos multiplicados. Si es que Ya, trabajas con el negativo gigante, sí, eso estaba haciendo. Y ahí ¿sí? la cosa es que me quedaría el primero, quedaría A, B negado, C y todo eso negado. Ya, sí, Y cuando tienes doble negación, sería, me quedaría A negado, B sin negar y C negado. sí, ¿Así? pero Ah, eso ya. después te queda separado por suma, ¿por cierto? Eh, Por ejemplo, tú tenías, el primer término es A, B negado, C, ¿cierto? sí, y todo eso arriba negado. Eso arriba negado. Ajá, Y si tú quieres separar de nuevo ese término para que te quede el A negado, B sin negar y C negado, tú tendrías ¿ya? que colocarlo A negado más Ujú. B más C negado. Ah, ya, de nuevo Morgan, pero la Sí, otra regla. de nuevo Morgan, pero con el negado solamente individual que tiene ese Ah, término de ya, las vale. tres variables o tres entradas. Vale, gracias. ¿Ya? Ok. Lo que les recomiendo igual, no sé si les habrán dicho, pero traten de dejar el menos más grande para el final, para resolverlo después. Eso fue lo que hice yo por lo menos. Ah, no, no, o sea, es que no hemos hecho tanto ejercicio. No hemos hecho ejercicio, creo, con un negado grande arriba. Ya, pero por eso, Entonces es más mejor, fácil hacerlo antes sí, y o después. sea, prefiero, o sea, no prefiero, sino que les recomiendo que el negado lo dejen así como para el final, cuando ya tengan la expresión final y ahí ven qué pasa con el negado. Ah, ya, vale, Porque gracias. queda mucho más largo si empiezan a separar por suma de productos, productos de Sí, pues, suma, les porque quedan ahora me muy, van a quedar caleta suma. muchos términos, multiplicar Ya, término a ok. término y te podéis equivocar. Entonces, preferible dejar el negativo, o sea, el negado grande para el final y trabajar con esto, álgebra de Boole bajo el negado, porque eso se puede. Ya, ok, voy a hacer eso. Ya, ok. Ya mientras tanto, voy a ir colocando las líneas.
Ya lo hice. ¿Ya? ¿Cuánto te Me da? dio AB negado por C. A, B negado Por C. por C. Ya, ya corrijamos porque a mí me dio otro resultado. Ya, ¿Ya? ok. Ya, entonces, ya, pues voy a explicar cómo lo voy haciendo. Ya, entonces tienen el ejercicio, en estos casos tienen que tener mucho cuidado con los negados. Siempre tienen que estar atentos con eso. Recordar que, por ejemplo, este término, que es ABC negado completo, yo no lo puedo trabajar directamente con esto otro, por ejemplo, este ABC, que solamente está negado el C, ya que están todos bajo una negación, y este término también, ¿ya? Para yo Creo que ya trabajar sé que me equivoqué. ¿Sí? Ese ABC negado me faltó como escribirlo de nuevo. Y Ah, ahí se me ya, tiene que haber como confundido. ok, ya, bacán. Entonces, para trabajar este ABC negado completo con los otros, multiplicarlo y eso, tienen que realizar esto teorema de Morgan, ¿ya? Separar esa multiplicación en varias sumas negadas. Entonces, lo que yo comencé a hacer fue acá factorizar o agrupar por AC negado. Entonces, AC negado me queda 1 más B con este de acá, y B más 1 me va a dar 1. Entonces, se simplifica. El siguiente paso que hice fue que la agrupé por A, entonces me queda B negado C más B, ¿ya? Que eso es una regla de la álgebra de Boole. Mantuve el ABC negado completo, que lo vamos a hacer al final, y el AC negado que está acá por 1, ¿ya? Entonces, reescribiendo, voy a tener que hacerlo de nuevo. Me queda el A por BC. Si miran la tabla se van a dar cuenta que esa regla es así. Mantengo el ABC negado, aunque lo podría ir separar al tiro. No, dejémoslo para el final. Y el AC negado. Cierro el paréntesis y tengo que tener ojo ahí con no olvidarme de la última negación para trabajar al final. Ya tengo eso. Ahora multiplico término a término. AB, AC, AC negado. Y me falta el ABC negado completo. Creo que esa comilla es mejor. Ya, entonces nos quedaría ese término. Entonces podemos agrupar de nuevo por A. En este caso 6 negado. Mantengo el AB y acá me falta un más. A mí me falta ese más. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, como le estaba diciendo, agrupo por A. Me queda C más C negado. Más el AB. Más ABC negado. Y todo eso bajo la negación grande del principio. Creo que está bien. AC, ya. Sí. Entonces, por álgebra de Boole, C con C negado me da 1. Vuelvo a reescribir. Traten de ir reescribiendo cada cambio que hagan, o sea, en un principio. Así les va a quedar más ordenados y no se confunden, porque algunas expresiones tienen muchas negaciones o son muy largas.
Entonces les recomiendo hacer un cambio, escribir de nuevo la expresión nueva. Sería en este caso A más AB más ABC. Todo eso negado. ¿Ya? Entonces voy a llegar a esa expresión. Lo que puedo hacer acá es seguir reagrupando en A. Ahí ya me queda el 1 y D. ¿Ya? Entonces lo mismo, un término sumado a 1 es igual a 1. Eso es como lo que yo tengo que buscar, igual tratar de simplificar o agrupar a multiplicaciones con 1, porque esa me puede eliminar muchos términos de 1, incluso más de 1. Y vuelvo a reescribir. Entonces me quedaría A más A, B, C negado y todo eso negado. Entonces, ya con esto, ahora les recomiendo utilizar el teorema de Morgan y separar la suma en dos multiplicaciones. Entonces, en este caso, me quedaría el A negado, ¿ya? Por el ABC negado, con doble negación. Doble negación. Y si recuerdan, la doble negación de un factor es el mismo factor en sí, ¿ya? Entonces me queda A negado por ABC, ¿ya? Y miramos la tabla y ustedes saben que un factor negado por el factor original o no negado me va a dar 0. Por lo tanto, la expresión total sería 0. Ese es el resultado al cual tienen que llegar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Tienen que tener ojo con las negaciones grandes, porque generalmente esas son las que a uno se les olvida y ahí hace que esté todo mal. ¿Ya? El cuarto, que es el D, lo hacen ustedes ahí cuando tengan tiempo libre, para alcanzar a ver otros ítems. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre este? ¿Algo que no entendieron? ¿Que llegaron a un resultado diferente? Ya, entonces vamos a hacer el ítem siguiente. Ya, aquí hay una duda, ¿eh? Ya, si ocupan el Morgan en ABC negado al principio o antes, les debería llegar al mismo resultado, solamente que se les va a alargar más quizás la expresión a resolver, porque ya tienen ABC negado y eso al separarlo quedaría A negado más B negado más C negado en esa suma. Y eso lo tienen que expandir y en algún momento tienen que reagruparlo con algún A negado, algún B negado o algún C negado. Y ahí se les va a ir esto simplificando. Pero deberían llegar al mismo resultado que es 0. ¿Ya? Según yo, esta era la forma como más rápida de hacerlo, porque igual antes lo había resuelto de esa manera, pero me quedó como un ejercicio de una hoja. Pero se puede, no habría problema de hacerlo. Al igual como su compañera decía al principio, trabajar. Exacto, al final da 1 y te tienes que acordar de la negación principal y te da 0. Eso mismo es. Uno negado es 0 y también viceversa, pues 0 negado es 1. Entonces, ¿se entendió bien? Ya, bacán.
Y entonces hacemos el siguiente ejercicio que es súper simple, es más simple que esto. Como para finalizar este tema, tienen que tener en cuenta bien el teorema de Morgan y las reglas del álgebra de Boole que están en sus diapositivas. Traten de aprendérselas bien esas dos. Entonces lo que entramos ahora es suma de producto y producto de suma. Todo lo que tiene que ver con la expresión canónica de una función lógica. Y está el ejercicio 7 que se refiere a eso. Entonces el ejercicio 7 está acá y corresponde a este. Dada la función tanto, que es x y negado más xz negado, hay que escribirlo como minterms y producto de maxterms, ¿ya? Entonces copien esa. Ya. Para saber bien lo que significa minterms y maxterms, tienen que tener claro lo que es suma de productos. La suma de productos es, como su nombre lo dice, literal, esto de acá. Entonces, en la tabla de verdad, que es donde se encuentran las entradas de unas compuertas lógicas y su posterior salida, que al final es la función final, que sería esta, equivalen a unos en esta tabla, ¿ya? De salida. Entonces, si quieren armar algo con suma de productos, tienen que fijarse bien en los unos. Y el producto de suma es la inversa, tienen que trabajar con los ceros, ¿ya? En este caso, los ceros van a ser negados y los unos no negados, y en el caso de acá, los ceros van a ser no negados y los unos van a ser negados, ¿ya? Los minterms van asociados directamente a lo que es suma de productos. Ya lo voy a agregar aquí. Y se representan con una sumatoria. Ya, no sé realmente cómo hacer la sumatoria aquí en este programa. Entonces eso tiene que ver con suma de productos. Y con productos de suma tiene que ver con los ceros. Y se representa con una multiplicación o productoria. Entonces el ejercicio 7 me entregan una función, la cual es, la voy a anotar acá, f de x y z, tiene tres entradas, x, y y z, ¿ya? Y la salida es x y negado más x, z negado, ¿ya? Entonces acá lo primero que me piden es para construcción de una tabla de verdad. Cuando yo quiero construir una tabla de verdad a base de una expresión, que también se puede hacer lo inverso, construir una expresión a base de una tabla de verdad, lo que yo tengo que hacer es encontrar la expresión canónica de mi salida, ¿ya? Entonces, para la expresión canónica, lo que tengo que hacer es que en cada término, por ejemplo en este x, y negado, complementar con el z, con el término faltante, ¿ya? Con la entrada faltante, para ver qué pasa con esa entrada, porque es que aquí no sale y aquí sí. Y aquí en este caso lo mismo, pero con el i, ¿por qué es que no sale? ¿Se simplificó en alguna parte o qué pasó? Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es me queda el x y negado, tengo que multiplicarlo por 1, ¿ya? La multiplicación por 1 del factor faltante. En este caso, para que sea 1, yo utilizo el álgebra de Boole, ¿ya? Un término sumado por su término negado me va a ser 1. Entonces, de esta forma, no estoy alterando la expresión, como en matemática. Lo mismo en el término vecino. Entonces me queda x, lo multiplico por 1, que sería y más i negado. En este caso siempre va a ser el 1 y más i negado, ¿ya? También está en sus diapositivas, por el z negado. Ya cuando tengo esto, entonces multiplico término a término. Y así voy complementando hasta la expresión canónica. Entonces me queda x y negado z más x y negado z negado
más x y z negado. Y la última sería x y negado z negado. Entonces tengo esos términos, si no me equivoco. Creo que sí. Ya. Ahora, lo que tengo que ver es qué expresiones me salen. Si, por ejemplo, nosotros acá en la pregunta nos pide que lleguemos al factor SOP y al factor POS. Entonces, primero vamos a trabajar con la suma de productos, porque ya está resuelta. Ya, si se fijan, esta lista la suma de productos y está en su forma canónica. Esta sería la expresión canónica. Está cada término compuesto por las 3 entradas correspondientes. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? Una forma de hacerlo es viendo la tabla de verdad. En este caso, Disculpa, ¿sí? pero ahí se simplifica el x negado, z negado, ¿verdad? Porque sale X dos veces. negado, X negado, X O negado, sea, Z. xy negado, z Ah, negado. sí, pues, ese se simplifica porque sale 2 veces. Ah, ya. Sí, ahí más adelante les iba a decir ese caso. Pero ustedes deben dejarlo así, ¿ya? Cuando les piden expresión canónica, lo dejan con todas las expresiones, ¿ya? Eh, ya, entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Entonces ponemos acá las entradas, que serían las entradas 3, X y Z, comas separadas, y la salida, que sería la F. Entonces, como vimos la primera ayudantía, eh, con 3 bits yo solamente puedo hacer 8 combinaciones, entonces sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Para la primera. Para la siguiente sería 0, 0. Y para la última intercalado. ¿Ya? Entonces ahí tengo todas las combinaciones que puedo tener de entrada y voy a ver qué combinaciones tengo en mi salida. Lo que les recomiendo yo es escribir los unos y los ceros correspondientes a la función. Por ejemplo, en este caso sería el x, si estamos trabajando con suma de productos, los no negados son unos y los negados son ceros, ¿ya? Entonces sería 1, 0, 1. Se pueden saltar el más. Acá sería 1, 0, 0. Acá sería 1, 1, 0. Y acá sería 1, 0, 0. Y como decía la compañera, está repetido, entonces no es necesario colocarlo nuevamente. Entonces nosotros miramos nuestra tabla de verdad, la función salida, que al final esta f es esta misma f de acá, ¿ya? Y nos indica que la salida va a tener unos solamente en estos números, en el 101, en el 100, en el 110 y en el 100, ¿ya? Entonces buscamos el 101 acá, y aquí es donde vamos a colocar el 1. En el resto de espacios vamos a colocar ceros ya que no corresponden a nuestras salidas, ¿ya? Entonces en el 100 era un 1, en el 101 también, y en el 1, y en este era un 0. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo la tabla de verdad creada a base de una expresión ya simplificada que sería esta de acá. La pasamos a nuestra forma canónica y obtuvimos la tabla de verdad. Esto se puede hacer también al revés. Me dan esta tabla de verdad y yo con esto tengo que hacer la inversa y encontrar la función. Pero eso ya lo van a aprender ustedes con los mapas de Carnot, que creo que será la siguiente ayudantía. Entonces, ¿alguna duda de esto? Ah, ya, y los min terms, ¿verdad? Que eso nos hace la pregunta. Nos pide los min terms de la función canónica. Entonces, para este caso, los min terms va a ser la sumatoria una m pequeña, eso es el min terms, igual a, abro paréntesis,
Y acá ponemos los números que equivalen en cada espacio. Entonces serían 0, 1, 2, hasta el 7. ¿Ya? Entonces en este caso escribimos los números a los que nuestra salida es igual a 1. En este caso sería el 4. Sería el 4, el 5 y el 6. Separamos por una coma. Ya, cerramos paréntesis. Entonces esos serían los minterms, ¿ya? En este caso. ¿Cómo se hace para el caso de los max terms? Los max terms se representan con la multiplicación, ¿ya? En este caso así, con productores. Una M grande. Y serían los números que no están representados en los minterms, ¿ya? En este caso sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 7. Lo que pueden hacer ustedes también como ejercicio es encontrar en base a esta función la tabla de verdad, pero con max terms, ¿ya? Trabajar en pos. Y para trabajar en pos, esto lo tienen que doble negar y traspasar cada factor a un producto de suma, ¿ya? Con teorema de Morgan. Pero ese sería el ejercicio. También es más simple con mapas de Carnot, ¿ya? Entonces quizás con mapas de Carnot volvemos a ver este ejercicio para que se den cuenta que es mucho más rápido que estar tratando de pasar a la forma canónica. Pero eso, la forma canónica tiene que estar expresada por todos los términos. No sé si se me olvida algo. Ah, ya. La forma canónica, cuando están trabajando en POS, estos serían SOP. Tienen que agregarle, lo voy a agregar acá. Ustedes le agregan un 1, por ejemplo, en este caso, sería el A por B, le falta el C, ¿cierto? Entonces ustedes lo deben multiplicar por C más C negado, que eso es 1, ¿ya? Y la lógica en POS es lo mismo. Como está multiplicando, ustedes para no alterar la multiplicación tienen o sea, la suma dentro de la multiplicación tienen que sumarle un 0. Y para hacer un 0 van a tener que sumarlo con esto. Igual por álgebra de Boole. En este caso para el segundo sería más CS negado. Ese sería el 0 correspondiente. Eso sale en las diapositivas que les pasa el profe. ¿Alguna consulta sobre min terms y max terms? No, entonces podemos... ¿A qué hora termina la hora? Quedan 1:20, ¿cierto? Ya, sí, no vamos a alcanzar a hacer los demás. No, quedan 15. A ¿A qué la hora 1 y termina la media 1:30? termina. Ah, Sí. ya, bacán, bacán, bacán. Ya. Entonces, ¿en qué ítem estamos de la...? Ya, ese sería el 7. Entonces vimos la suma de productos, productos de suma, los min terms, los max terms, y podemos encontrar las expresiones más simples. A ver. mm, Podríamos hacer la 10, porque igual la 8, como todavía no se lo han pasado muy bien, la 10 dice expandir a su forma canónica en SOP. ¿Ya? Y creo que con eso podríamos terminar por esta ayudantía. Entonces les doy un momento y hacemos la 10 de la guía. Se las voy a compartir aquí para que la tengan. Esa es la 10. Entonces dice expandir la siguiente función en su forma canónica SOP. ¿Ya? La 8 y la 9. La 9 dice encontrar la tabla de verdad. Ya, vamos a ver si vamos a alcanzar la 9. Pero al final es lo mismo, es análogo al ejercicio que revisamos anteriormente.
explicar... Ya, ok. Si lo de los midterms, no sé si lo alcancé a explicar o no, antes de la pregunta. Ya, cuando ustedes en algún momento les piden la representación en midterms, que son al final términos mínimos, tienen que asociarlo directamente a la suma de productos, ¿ya? Creo que es con la que van a trabajar más. Igual tengan ojo en las pruebas que le piden, pues si les piden suma de productos o productos de suma. Entonces, si les piden suma de productos, ustedes tienen que trabajar con minterms y eso asociarlo al 1. El 1 van a ser las salidas que yo tengo resultantes de las entradas. En este caso, mi entrada son 3, que serían X y Z. Al momento de encontrar la expresión canónica, que es las variables de salida con todas las variables de entrada incluidas, me va a indicar en cuáles de las salidas yo tengo un 1, ¿ya? Entonces, en este caso sería en el 4, en el 5 y en el 6. Hay un término que se repite que sería el 4, entonces lo simplifico y no lo pongo 2 veces. Serían en estos 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, armo mi tabla de verdad y en los factores 4 y 5, 6 va a haber un 1, ¿ya? Entonces, cuando me piden los minterms, lo escribo de esta forma y yo digo en qué espacios me va a salir ese 1 de salida, que en este caso sería el 4, 5, 6, ¿ya? Y en los maxterms es lo inverso. Si yo lo hiciera con post, entonces me saldría la misma tabla de verdad, pero yo tengo que las salidas positivas, o sea, no negadas en este caso, van a ser el 0, 1, 2, 3 y 7, ¿ya? Porque en el post ustedes trabajan con ceros, en el sub ustedes trabajan con 1, entonces es la inversa. No sé si comprendiste ahora. ¿Ya? Entonces acá por lo menos nosotros para ahorrar tiempo pusimos los números restantes, que en este caso sería el 0, 1, 2, 3 y 7, donde hay ceros. Esa sería la representación en max terms. Ya, entonces voy a anotar el último ejercicio. O quizá alcanzamos a hacer el otro. Entonces era expandir la siguiente forma, o sea, expresión en su forma económica, que era f con x1, x2, x3. Ya en este caso les voy a colocar ABC para no demorar tanto. Al final es lo mismo. Entonces sería A C negado más B C negado más ABC. Ya, si no me equivoco, esa sería la representación. Ya, entonces, forma canónica. Ya, entonces acá nos damos cuenta que en los términos AC negado y BC negado nos estaría faltando uno. En el primero sería el B, en el segundo el A y en el tercero están las 3 entradas correspondientes. Entonces agregamos la multiplicación por 1. Nos queda AC negado. Ponemos el B acá al medio. B más B negado. Eso es 1. C negado. Más A más A negado. BC negado. Más ABC. ¿Ya? Multiplicamos término a término. Ya, creo que es eso si no me equivoco. Entonces ahí ya tendríamos nuestra expresión canónica y lo mismo. O sea, la pregunta les pide solamente eso, pero para que repasemos lo que vimos en el ejercicio anterior. Construyamos la tabla de verdad igual.
Entonces, vamos acá, texto. Tenemos las entradas A, B y C. Igual, con 3 bits solamente de entrada podemos hacer 8 combinaciones, de 0 a 7. Sorry, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Una tabla de verdad? ¿Sí? Para esto complementar con lo que vimos en la pregunta anterior. Entonces, a Ah, ustedes vale, en el ejercicio les gracias. pide solamente esto. Pero para repasar, vamos a incluir la tabla de verdad y los midterms. ¿Ya? Ya, entonces ahí está la tabla. Nos falta la salida. Y lo mismo, pues acá ustedes debajo incluyen los números. En este caso, como estamos trabajando con suma de productos, lo mismo. Los no negados son 1 y los negados son 0. En este caso sería 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ya? El 1, 1, 0 se repite, por lo tanto se toma uno solo. Ustedes deciden cuál, ahí lo vamos a tachar. Tachamos ahí. Y vamos a la tabla de verdad. Y las salidas en este caso, tengo el 2, tengo el 2, tengo el 4, 1, 0, 1 no está, el 1, 10 sí, el 1, 1, 1 sí. Ya, entonces, si no me equivoco, esa sería la tabla de verdad. ¿Ya? Y los midterms asociados a esa tabla de verdad serían las combinaciones correspondientes. Pues en este caso sería 2, 4, 6 y 7. ¿Ya? Y si lo quiero ver en max terms, secundaria, ya, filo. Serían las combinaciones restantes. En este caso sería 0, 1, 3, 5, eso es todo. Entonces sería max y min terms. Tienen que recordar, trabaja con suma de productos, trabaja con unos, trabaja con producto de suma, trabaja con ceros, ¿ya? Entonces creo que ahora sí estaríamos bien con la ayudantía. Cualquier duda, díganme ahora, antes de que termine. Cualquier consulta, si es que llegaron a otro resultado igual de ese ejercicio. El ejercicio 8 y 9 creo que son los que nos saltamos, son de esta misma temática. Tienen que encontrar la tabla de verdad en la expresión canónica y trabajar con suma de productos o productos de suma.
¿Se entendió todo? Sí, se entendió todo. Ya, ok. Entonces nos estaríamos viendo, espero, la siguiente semana. Ok, Ahí vamos a ver, yo cacho que los mapas de Carnot y con puertas lógicas si es que el profe alcanza a ver. ¿Ya? Entonces ahí, si es que tienen alguna duda desde los ítems que quedaron pendientes, igual me la preguntan la próxima semana. ¿Vale? Oye, B más B negado es B más B negado, sí, es 1. Eso sale en la tabla de álgebra de Boole. que prender el vale, nombre. gracias. Ya, ok. Mira, el que me preguntó eso, acá está. B más B, o sea, aquí en este caso está po. Un término más el término negado es igual a 1, ¿ya? Y la otra es el término más, por su término negado es igual a 0. Entonces esta tabla tienen que tratar de tenerla súper clara, ¿ya? Agréguenla a su formulario igual. No es muy difícil de aprender. Vale, chao, gracias. Ya, chao, nos vemos. Sí, cuando trabajen en post, tienen que considerar. Espérate. Sí, cuando trabajen en productos de sumas, tienen que considerar los ceros. Cuando trabajan en sumas de productos, tienen que considerar los unos. ¿Ya? Suma de productos, considerar los unos van a ser los números que están en la salida. Si es que yo trabajo con productos de suma, yo voy a trabajar con los ceros. ¿Ya? Los números que me salgan acá van a ser ceros, no unos. ¿Ya? Los números que no me salgan van a ser unos. Es la inversa. Ya, los max terms sí, los voy a trabajar siempre, sí, siempre considerando ceros. ¿Está bien lo que me estás diciendo? Ya, vale. Entonces, de nada. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.